enfermedades supuestamente incurables, gracias al poder milagroso del Espíritu Santo. Hoy en el show de Cristina hablaremos con algunas personas que dicen tener el don. Nuestro tema de hoy son curaciones del Espíritu Santo. Les voy a presentar a nuestro panel. Tenemos con nosotros a Debra Merenés. Ella es de Puerto Rico. Ella sufrió una terrible caída que la dejó esclavizada de las muletas, con faja metálica y una pierna deforme y sin sensibilidad. En un culto de sanación, Debra soltó las muletas y fue totalmente curada, tal como lo veremos en una filmación más adelante. Sonia Marrero es también de Puerto Rico. Sin ninguna esperanza médica, Sonia vivió 2 años postrada en una silla de ruedas después de un accidente. Después de largas estadías en hospitales, Sonia fue a un culto de sanación y abandonó su silla de ruedas, que hoy trae como un recordatorio del milagro realizado por el Espíritu Santo. Y aquí está la silla con nosotros. Sí, señor. El reverendo Rafael Torres es uno de los más afamados pastores de Puerto Rico. Dirige la Iglesia de Cristo, Defensores de la Fe, donde semanalmente muchas personas dan fe de milagrosas curaciones del Espíritu Santo. El reverendo Roy de la Garza es evangelista de la Iglesia Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Este mexicano-americano ha manifestado el don de sanidad desde los 15 años de edad. Entre las curaciones que se le atribuyen está la de un joven sordo-mudo de 13 años, quien de repente comenzó a entender inglés y español, aprendió a hablar y hoy en día es un arquitecto. Tenemos al doctor Joaquín Tomás, es cirujano y oncólogo de la ciudad de Miami. Además es presidente de la Junta Directiva Hispana de la American Cancer Society. El doctor Tomás cree en el poder sanador del Espíritu Santo, ya que lo ha confirmado en su propio consultorio, pero rechaza a los que solamente creen en los milagros y no en la ciencia médica, pues esta también es obra de Dios. Démosle la bienvenida a nuestro panel, por favor. Debra, comencemos contigo. Hay una cosa que no entiendo. Desde que llegué aquí, la única que se está riendo es la chiquitica esta que tengo aquí. Todo el mundo una cara muy seria y este programa es un programa de aleluya para Jesucristo y para el Espíritu Santo. Y quiero a todo el mundo con cara de que ha pasado algo bueno. Cuéntanos primero tu caso. ¿Cómo te pasó? ¿Cuándo te caíste? ¿Qué te sucedió y cómo te curaste? Okay, yo me caí en marzo 19 de 1990 en mi trabajo. Estaba trabajando en Pizza Hut. Iba con un balde de agua hacia la cocina a vaciarla y adentrar resbalé en agua que ya estaba en el piso y a resbalar caí en las 2 rodillas con el agua en la mano. Me lastimé las 2 rodillas, el trauma fue en las rodillas y en la columna vertebral. Entonces 2 días después, mi pierna se me viró hacia adentro, completamente adentro. Se puso fría como una persona que muere y tesa. Entonces yo iba a los médicos para eso. Y pues luego perdía la fuerza en mi brazo también, que no podía hacer nada. O sea, ¿era el mismo lado del brazo que la pierna? El lado derecho. Okay. Era el problema, que se me iba como se iba perdiendo fuerza y todo. Entonces yo... ¿Tenías sensación o no? No. Tampoco. No, me ponían aguja, me hincaban, me pellizcaban la pierna, nada, no sentía nada. Entonces no podía caminar. Entonces yo iba a los médicos, hacía lo que me decían, tomaba los medicamentos, pero nada me aliviaba el dolor, ni nada me estaba ayudando. Me veía que me estaba empeorando. Entonces un día una hermanita me invitó a la iglesia. Entonces ella me preguntó que si yo quería ir. Yo dije, sí, con mucho gusto voy. Y fui. Y de ese día en adelante, gracias le doy al Señor que estoy caminando. Fuiste a la iglesia del pastor Torres. Fue a su iglesia, ¿verdad, pastor? Así es. Ok, yo lo que quiero saber, antes de hablar de cómo se curó, es lo mal que te pusiste. Por ejemplo, tengo entendido que los doctores te decían que si no te operabas, te quedabas baldada. Me quedaba lo que me esperaba en una silla de ruedas, que jamás yo iba a hacer mi pierna o mi brazo. Dice que tú eras jovencita, que te sentías muy impotente porque no podías funcionar ni como mujer, ni como madre para ni como madre para tus hijos. Estabas desesperada. Sí, me quedaba en una cama todo el tiempo. ¿Qué sentiste cuando fuiste a ver al pastor? ¿Qué sentiste tú por dentro? Bueno, cuando yo fui esa noche a la iglesia, que el pastor hizo un llamado a los enfermos, entonces hizo uno para
que tenía muletas, yo pasé a pasar. Sentí, al principio al levantarme, sentí unos inquietazos en la espalda. Y decía, Señor, ayúdame a llegar al altar. Y cuando llegué en el pasillo, sentí un nudo que me formó en la garganta y lágrimas. Que lo tienes todavía. Entonces yo dije, Señor, ayúdame. Y cuando el pastor oró por mí, pude mover mis piernas por primera vez. Pude brincar, pude doblarme, lo que no pude hacer porque en mi casa todo lo tenía. Mi esposo me levantaba, me ponía en el baño una silla donde mi hija me tenía que bañar porque no podía hacer nada. Sentía un escalofrío. Entonces sentí un temblequero en mi cuerpo y sentí algo que me enderezaba en mi espalda. Y cuando el pastor me dijo a mí, si yo te digo andas, si te digo suelta las muletas, tú las sueltas y andas. Y dije sí, porque creo en Dios. Que fue mi única esperanza, ya que el médico no me dio ninguno. Y gracias a Dios al Señor que de ese día adelante estoy caminando. Y no ha vuelto más. No ha vuelto más hasta él. ¿Tu familia estaba contigo? ¿Ah? ¿Tu familia estaba contigo? Estaban mis hijos conmigo. Y luego después salí embarazada para el nene. Subí en el médico, no pude salir embarazada porque al tener el bebé, como era la columna vertebral, me podía empeorar. Tuve el nene, fue cesárea y sigo cambiando para la gloria de Dios. ¿Ese es el nene el que yo andaba preguntando de quién era porque está tan bello. Podemos tomar una foto de esta maravilla, tan gordito aquí, tan rico. Así que mira cómo se ríe, qué descaro. Así que también es otro milagro del Espíritu Santo. Ese es otro. Ese porque el médico me dijo a mí que no podía tener porque me iban a empeorar la condición. Lo tuve, fue cesárea, me pusieron anestesia espinal. Nació lo más bien, gracias a Dios. Y tenemos un video que vamos a compartir sobre ese día que tú te sanaste. Y yo quiero que la gente vea por sí mismo lo que acabamos de escuchar. ¿Qué les parece? Sí, Señor. ¡Salud! ¡Salud! En el nombre de Jesús. ¿Ese eres tú? Esa soy yo. En acción. Sí, Señor. ¡Wow, Dios mío! ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentías por dentro? Sentí una alegría tan y tan grande. ¿Te dolían las piernas caminando? Los músculos tenía atrofiados. Los músculos los tenías Sí, atrofiados. porque eran 4 meses ya. ¡Sube la alabanza! ¡Súbela! ¡Súbela! La faja. ¡Súbela! alabanza! ¿Qué le están haciendo? Están quitándole la faja que ella la tiene aquí, A ver la faja. una faja de metal. Se la Ahora la quitaron. vamos a enseñar porque en televisión lo que está saliendo es el video. Te están quitando la faja. Una faja recetada clínicamente por los médicos. Le quitamos este aditamento de los pies, porque esa pierna estaba completamente virada. Sigue la Virada instrucción y del atrofiados los músculos de no usarlos en 2 años, me dijiste, ¿no? 4 meses. 4 meses. médico. Brinca Ok. para allá. Brinca, brinca, Ay, Dios mío. brinca, brinca, Alguien atrás de mí gritó, ay, mi madre. brinca, brinca. Brinca, Es brinca. que esto es increíble. Enséñanos ahora que estás en cámara tu faja. La faja que me dieron, con la varilla que se metió, aquí está la férula de mi pierna La muleta. y las muletas, que todavía las tengo. ¿Para qué guardas todo eso? Testimonio, Testimonio. para dar testimonio de lo que el Señor hizo por mí. Ok. Como creo que no podemos decir más nada mejor que eso, creo que me voy a comerciales y vengo con nuestro segundo caso. Eso fue increíble. Venimos ya. Hoy tenemos un tema precioso para ustedes, curaciones del Espíritu Santo. Debra, ¿cómo se sintió tu marido cuando tú entraste caminando por la puerta con todos esos chicharras colgadas del brazo? Él Cuéntame. bajó para abajo. A ver. Dije, dile a papi que baje para abajo. Entonces él bajó. Y cuando él bajó, yo fui corriendo donde él. Pero que no, ¿sabes? De la emoción, como era tan rápido, llegó y yo corrí. Donde él me dice, al rato me dice, adiós tu muleta. Y yo se la entregué al Señor porque el Señor me sanó.
Y en ese instante, cuando dije eso, se le pararon todos los pelos del cuerpo. Dio calofrío, tizo. Y ¿Y ahí la escalera la subiste sola? la subí yo sola por primera vez. La subí, la bajé y corrí, hice de todo. Por primera vez, 4 meses. Bueno. Pastor, cuéntanos un poquitito. Bueno, la vida normal de la iglesia de Jesucristo es el avivamiento. Donde hay avivamiento, la presencia del Espíritu Santo es real. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia produce estas señales. Viene a mi memoria cuando el Señor mismo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío, os lo hará saber y Él me glorificará. Dios nos habla de señales. Yo personalmente creo, como estudiante de las Escrituras y pastor hace un montón de años, que estamos viviendo los últimos días. Hay unas señales del fin del tiempo y el final del tiempo es una realidad. ¿Nos puede explicar exactamente, para los que somos laicos en esta materia y no estudiosos, qué quiere decir el final del tiempo? Yo creo que bíblicamente, y nosotros lo creemos como creyentes, porque lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir, Ajá. que pronto Cristo va a levantar la iglesia. Y creo que Dios le va a dar una oportunidad al mundo entero. La iglesia de Jesucristo nació en el aposento alto bajo el poder del Espíritu Santo. Yo personalmente creo de que la iglesia tiene que ser levantada bajo ese mismo poder y esa misma unción. Si Dios es amor, porque Dios no es católico ni protestante, Dios es amor. O sea, Dios ama a todos los hombres por igual, no importa su credo político o su religión. ¿A los judíos también? A todos. Eso me gustó. Agnósticos, ateos. Si Dios amara a un grupo y a otros no, no sería Dios. Es que todos Sería somos, un líder religioso. todos somos su creación. Exactamente. Yo recuerdo que una vez, estando yo en una madrugada en mi casa, él me llamó a mí. Pastor, espérese, porque ese cuento usted me lo tiene que hacer entero. Usted era abogado. Yo soy abogado. Abogado practicando, ganando un dineral al año antes que usted Yo abandonó hace todo 31 eso. años que soy abogado. Ok. Cuénteme todas esas historias tan lindas que yo tengo aquí, que usted se graduó de abogado, que usted estaba... ¿Cómo usted encontró la religión, la fe, al punto de dejarlo todo y dedicarse a esto? Yo era abogado, estaba envuelto en la política. Yo ocupaba una posición ejecutiva dentro del organismo de la juventud del partido que gobernaba mi tierra en ese entonces. Ajá. Me proyectaba como un futuro candidato a la Cámara de Representantes. Me invitaron a una iglesia evangélica por primera vez en mi vida. Yo era católico, practicante junto con mi esposa. Entonces, cuando usted por primera vez entró en esa iglesia evangélica, ¿no le pareció raro la manera de alabar a Dios, hablando en lengua, la gente haciendo todo esto, que era tan distinta, por ejemplo, a la manera católica? Indudablemente que mi primera impresión fue locura. Era una cultura en la cual yo nunca había estado. Era una manifestación en la cual no estaba acostumbrado. En ese entonces la iglesia católica estaba sujeta a unas tradiciones Muy estrictas. muy estrictas y una liturgia que prácticamente el pueblo no la comprendía porque todo su andamiaje religioso era latín. Y de hecho yo era monaguillo, yo fui monaguillo en mi niñez. Y fui invitado. Y al ser invitado, 8 días estuve asistiendo, no porque nada me impresionaba, sino motivado quizás por la curiosidad y por una gratitud que sentía hacia la persona que me invitó, el evangelista, el proclamador del evangelio, y alabo a Dios por lo evangelista, como este hombre que tengo aquí a mi lado, porque un evangelista fue el que me predicó el evangelio, y me dijo que tenía que dialogar conmigo porque Dios alegadamente le había revelado que tenía que dialogar conmigo porque Dios alegadamente tenía planes conmigo. Yo le dije que no tenía ningunos planes con él, pero por cortesía acepté la invitación. Ya la actividad había terminado. Domingo y lunes él había quedado de verse conmigo. Cuando yo regreso de mi casa al lugar donde él se está hospedando, vine a pie porque la distancia era relativamente corta y comencé como abogado a cuestionarme a mí mismo y a cuestionar las cosas que yo había visto, que para mí era inverosímil porque no estaba acostumbrado a verlo. En mis notas dice que todo ese camino usted iba retando a Dios. Claro. Bueno, pues si tú eres quien tú dices todo tan fuerte, tan maravilloso, dame una prueba.
Dame una prueba porque esta gente habla lengua, dame una prueba de milagros que se hacen, dame una prueba de por qué cantan así, dame una prueba de por qué adoran así, y dame una prueba de que tú existes y que, porque yo siempre he aprendido que Roma me ha dicho a mí que la iglesia católica es la única y que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y hubo prueba o no hubo Que prueba? si hay prueba. Wow. A ver. Le hablo ahora como abogado. Los abogados bregamos con pruebas, con evidencia. Cuando yo llegué a ese lugar donde este hombre estaba, le dije por el camino, voy a hablar con este hombre y no voy a permitir que me ponga las manos, porque yo había visto que cuando él colocaba las manos la gente se caía y yo creía que era un truco. O sea, yo creía que no estaba acostumbrado, yo dije, esto es un truco. Y yo le dije, No me toque. No, se lo dije al Señor, que no me pueda tocar. Entonces, cuando yo llegué, él se sentó como a una distancia donde está usted y comenzamos a hablar. El Espíritu de Dios cayó sobre él. Ya yo sabía que era el Espíritu de Dios porque en 8 días había visto que algo extraño siempre venía sobre él. ¿Cómo es la manifestación? ¿Cómo uno sabe? Hablando en otras lenguas. Okay. Y sobre ¿Como todo, un trance? no, normal. Porque el que habla en el Espíritu no pierde la mente. Ya veo. Hay un control, dominio sobre la persona, pero no pierde el sentido. No es locura. La persona está en pleno dominio de sus facultades. Cuando usted dice habla lenguas, por ejemplo, para mí que no sé de esto, pienso habla francés, habla alemán. No, lenguas angélicas puede de hecho hablar, tener el don de lenguas y luego venir la interpretación de las lenguas. ¿Y qué lenguas habla? Bueno, ese día no hubo interpretación, simplemente hubo lo que nosotros llamamos una especie de lenguas espirituales o lenguas angélicas, pero lo que me llamó la impresión, me llenó de impresión es que tan pronto habla lenguas, habló. Okay. Este hombre habló, el Espíritu habló con él y me dijo, tú me retaste Ah, y me dijiste que te mostrara que yo soy Dios. Y me dijo, tú eres abogado, yo también soy abogado, me dijo el Señor, porque la Biblia dice que Él es abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y me dijo, yo soy el Dios de los patriarcas, yo soy el Dios de los profetas, yo soy el Dios de los apóstoles, soy el Dios del universo. Y yo te voy a demostrar a ti que yo soy Dios. Cayó un poder sobre mí, sobrenatural. Él no me puso las manos, estábamos como a 8 o 10 pies de distancia. Yo estaba sentado de esta manera y entonces cayó ese poder sobre mí y no me pude, quedé completamente inmóvil, no perdí el sentido. Tenía pleno dominio de lo que estaba ocurriendo, pero no podía moverme. Quería levantarme de la silla y salir corriendo, pero estaba completamente inmóvil. Sentía que mi corazón palpitaba. Sabía lo que estaba ocurriendo, sabía lo que estaba sucediendo, pero era un control fuera de mí. Mientras esto sucedía, el Señor me hablaba por el Espíritu y me decía, tengo un llamamiento para ti, tengo una vocación para ti, serás un ministro mío. Decirme eso a mí, sin yo tan siquiera arrepentirme y tan siquiera haber tenido una relación estrecha con el Señor. Inmediatamente yo empecé a contender y dije, yo no puedo. ¿Qué dirá mi abuela? Yo soy hijo de abuelo, me crió una abuela, una buena y extraordinaria anciana. ¿Qué dirá mi abuela que pagó mis estudios de abogado? Eso es, y cuando yo diga que ahora yo cambié de religión, ¿qué va a pasar en casa? Me matan. ¿Qué dirá mi esposa? Un montón de interrogantes. ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de la carrera política? ¿Qué será de mi profesión? O sea, yo puse un montón de obstáculos. Estoy delante de la presencia del Señor y de usted. Y Dios sabe que Él es testigo por el Espíritu de lo que estamos hablando aquí. Sentí que una mano se colocó sobre mi pecho. Qué miedo. No la vi. Si digo que la vi, miento. Pero sabía que era una mano por el palpar. No la vi. Sentí que por las costillas izquierda mía, esa mano se introdujo y sentí cuando las costillas se abrieron. Dios sabe que estoy hablando verdad. Sentí cuando esa mano se introdujo en el centro donde está el corazón. Y sentí cuando el corazón cayó en el mismo hueco de la mano. Sentí cuando los dedos comenzaron a palpar ese corazón. No estoy inconsciente, estoy consciente de todo lo que está pasando. Estoy consciente de esta experiencia. No podía hacer nada, estoy completamente inmovilizado. Un poder sobrenatural que tomó control de todos los miembros de mi ¿Y en cuerpo. qué acabó la cosa? Porque ya se me acabó el tiempo aquí. Apretó el corazón, me saqué un grito, le dije, te acepto como Salvador y personal de mi vida. Todo desapareció y aquí estoy 31 años de evangelio predicando a Jesucristo. Muy bien. Cuando regresemos,
Cuando regresemos, quiero que me cuente qué sucedió 15 años después, porque usted siguió practicando 15 años más. Este sí que era duro de pelar. Venimos ya. Alábelo. Vamos a quebrantar los demonios por medio de... Estamos hablando de curaciones del Espíritu Santo. El pastor nos había relatado algo que todo el mundo aquí se quedó erizado, pero aún así, con todos estos mensajes y pruebas de un abogado a otro abogado, de Dios al pastor, usted se quedó practicando su profesión tranquilo 15 años más. 15 años. Usted sí que era duro de pelar. A como los dijo. 15 años sucede el milagro que cambió mi vida. Cuénteme. Y mírelo ahí. Ese A es ver, mi hijo. Tú eres el milagro que cambió su vida. Este mismo. Aquí está el varón. Ese es el Ok. varón de los hombres. Yo tengo 5 hijos. Ok. Soy abuelo de 4 nietos. Cuénteme cómo fue que le llegó el mensaje que usted iba a tenerlo a él. Este jovencito, este muchacho ahora de 20 años. Este guapo adulto. Tenía 5 años. Primero hubo algo que usted se está saltando. Claro. Que le avisaron que le iban a hacer. ¿Cómo Mi fue? esposa, que está aquí conmigo, Señora, levante la mano, ¿es usted? Ok. doña Iris, habíamos tenido 3 hijas, había sufrido 2 abortos. Después de las 3 hijas queríamos tener un hijo varón. El médico, el ginecólogo me dijo que era imposible. O había sea, que unos ya no podía problemas. quedar más embarazada. Exactamente. Entonces un día llegó un hombre a mi casa y este hombre venía del oriente del país. ¿Alguien que usted no conocía? No lo conocía. Era un hombre rústico, de tierra adentro. Él vino a mi casa, Dios lo había comisionado, según él me dijo. Y entonces al llegar a mi casa, oró por mi esposa y por mí. Y me dijo, así te dice el Señor, vas a concebir, le dijo a ella, un hijo, y será varón en el tiempo mío. Mi esposa quedó embarazada y al tiempo nació el muchacho, Ok. según Dios lo había ordenado. A los 5 años Se enfermó. se enfermó, una enfermedad terminal, terrible, ¿De muerte? de muerte. El número de plaquetas, y aquí tengo el médico, sabe lo que son plaquetas, bajó a un número tan bajito como de 6.000 a 8.000. Se puso todo negro como este pantalón, los brazos, los pies. Algo terrible. Fue recluido en el Hospital del Maestro, atendido por el doctor Santiago Borrero. Y un día, estando yo en casa y viendo la condición, porque los medicamentos Lo hacían empeorar. Exactamente. Lo llevé al cuarto, me arrodillé y le dije, Dios, yo quiero hablar contigo esta noche. No vengo a orar, vengo a hablar contigo. Y Dios dijo, ahí está el abogado otra vez. ¿Qué tipo este, caramba? Aquí está haciéndome negocios. ¿Eso se puede, hacer negocios con Dios? Bueno, se puede hablar con Dios y Dios es bueno. Dicen los dos que sí, así que ya saben. Es paciente, ¿verdad? Es paciente con nosotros, Le ¿verdad? dije, quiero tu presencia como testigo de lo que tú y yo vamos a hablar. Voy a hacer un pacto contigo esta noche. Te prometo abandonar mi profesión de abogado, dedicarme al pastorado, que era lo que yo quería, que Dios quería, el pastorado completo, a cambio de que tú sanes a mi hijo. Estoy en la presencia de mi Dios y tengo a mi hijo de testigo. Oí la voz audible de Dios que me dijo, sano a tu hijo ahora y tienes 6 meses para ordenar tu oficina y abandonarla. Mi hijo sanó, tiene 20 años, jamás ha visto un médico en 15 años, salvo por catarros y gripes, Claro. y hace un montón de años que yo abandoné la profesión y hoy pastoreo una iglesia de más de 4.000 personas en la ciudad de Bayamón y presido un canal de televisión dedicado a la proclamación del Evangelio. Amén. Muy bien. Así que Dios sí tiene paciencia con nosotros los seres humanos. Es bueno. Esto que hizo aquí. Vamos a hablar de esto un momentito. Me es quedan normal. 3 minutos más en este segmento. Cuéntanos rapidito lo tuyo. ¿Cómo te fue? Bueno, yo estaba postrada en un sillón de ruedas. Hacían ¿Tú, 2 años. tú también tuviste un accidente en el trabajo. Sí, ¿Qué correcto. te pasó a ti? Yo fui a levantar en el almacén un equipo de Ajá. música que me enviaron a buscar y cuando me incorporé para coger el equipo, me quedé ahí paralizada. Mis piernas, mi espalda y todo, no podía moverme. Mi jefe estaba de frente y le pedí ayuda. Él vino y quitó la caja de mis manos, me sentaron en una silla y luego pues llamaron a mi esposo para que me llevara a la casa. Y te quedaste paralizada. Me quedé en ese instante completamente paralizada. Ok, ¿luego qué te pasó? Bueno, luego
Yo sufrí una operación. ¿Por qué te tuvieron que operar? ¿Porque estabas paralizada o por el dolor o por qué? No, me fui operada porque tenía una lesión en el disco L4 y L5 Ok. y el S1. O sea, se te lesionaron 3 discos, que es gravísimo. Te Correcto. operaron, pero no te ayudó la operación. No, me operaron, pero al tiempo de operarme tuve recurrencia. Volví a tener otra vez recurrencia con, ellos llaman balding, como una masa que vuelve. Digamos, recurrencia con complicaciones. Correcto. Entonces, terminaste en una silla de ruedas. Terminé en esta silla de ruedas que está aquí. Comencé por esto Empezaste con un bastón y terminaste en silla de ruedas. y terminé aquí. Ok. Dice que lo último que te iban a hacer era un bloqueo de la columna vertebral, por lo menos para poderte quitar el dolor. Eso es correcto, porque ni el Demerol, ni el Nubain, ni la Dalbocet, ni nada me quitaba el dolor. El dolor era intenso, era fuertísimo. Yo sentía que me moría. Yo sentí la muerte en mi cuerpo, la sentí, la viví. Cuando fuiste al pastor, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntamela comparada con la de ella. ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Bueno, yo fui al pastor porque hacía meses que yo estaba que no había ido a la iglesia, porque yo estaba en cama y se me era bien difícil asistir a la iglesia porque tenía que usar el sillón de rueda. Y como me iban a hospitalizar, pues yo dije, Señor, tú sabes que yo no quisiera irme al hospital antes de que oren por mí. Yo deseo que oren por mí. Y fui a la iglesia y recuerdo que yo llegué ese domingo en la mañana. Yo llegué para que oraran por mí en la mañana. No para, entonces hablé con el pastor y le dije, pastor, yo voy a ser hospitalizada mañana y yo deseo que oren por mí. El pastor me dice, ven esta noche, porque el Señor me dice que te va a sanar. Y yo dije, pero es que yo no sé. ¿No tenías fe? Tenía fe, ¿Pero toda la fe? toda la fe que el Señor demanda como un grano de mostaza. Ok, ¿fuiste para allá? Me fui a mi hogar. Estaba en el sillón de ruedas, mi hija me acompañaba. Y me fui a mi casa. Y yo le di, antes de irme a mi casa, cuando él me dice, ven esta noche porque el Señor me dice que te va a sanar, yo le digo a él, pero es que yo no sé si pueda porque yo me siento tan mal. Pero no argumenté a Dios por qué tiene que ser a la noche y no ahora, sino que me fui a mi casa para regresar. Me sentía tan mal que pensé no regresar, pero sentí que el poder de Dios ya me estaba tocando. Y dije, me voy a la iglesia. Y me fui a la iglesia. Me bajé del carro. No quise utilizar el sillón de ruedas. Dije, me voy a mover por fe. Y la iglesia es bastante grande. Y me fui arrastrando de banca en banca hasta llegar al frente, a la banca que siempre pues acostumbro sentarme. Y el pastor en ese mismo instante, porque yo había llegado tarde, el pastor llama, me dice, esta noche vamos a orar por Sonia, la esposa de David. Él me identificó la esposa de David porque mi esposo es músico de la iglesia, para la gloria del Señor. Y entonces, cuando él me llamó, yo traté de levantarme, pero no pude. Entonces él pidió a unas hermanas que me ayudaran y me llevaran al altar. Ellas fueron mis muletas, me subieron al hombro, al altar, oraron por mí. Y tan pronto oraron por mí, yo sentí sanidad total en mi cuerpo. ¿Como energía? Yo sentí que todo lo que me molestaba se fue. Yo sentí que podía mover mis piernas, yo sentía mi columna vertebral que hacía tat, 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 y yo decía dentro de mí, Dios mío, yo quisiera tener una grabadora para que pudieran oír esto, para que mi médico pueda escuchar esto, Santo porque Dios. yo sentía que eso iba ahí, así, sonando cada parte de mi columna Ahora que me vertebral. voy a comerciales, dime, ¿y entonces qué hiciste? ¿Brincaste y saliste ahí caminando? Corrí, Corrió. brinqué, dancé, me gocé, mi hija lloró, todo el mundo se gozó. Fue Bueno, una... párate para que te veamos parada. Eso. Ok. Así Aquí mismo está, me un aplauso, parecería. señora. Gracias. Aquí está la silla. Lo hemos visto, aquí está la silla de ruedas. Regresamos enseguida, seguimos hablando de las curaciones del Espíritu Santo. Y les tenemos una sorpresa. Venimos ya. Curaciones del Espíritu Santo. Tenemos al pastor de la Garza.
Quiero empezar con un video de su trabajo donde hay la pregunta es ¿por qué cuando la imposición de manos con una persona, por qué se caen? Sí. El pastor Torres dijo que él pensaba que los empujaban, pero eso no es. Vamos a mirar el video y usted me explica por qué Vamos a caen. ver si, no sé cuál van a usar. Pero... Ok, ahí está. Por el poder de Dios te declaro sana. Gracias, Cristo. Cae al Alaba piso. así, Dios, sharadame. En un momentito se va a levantar sin ningún dolor. Dios le ha sanado. Aleluya. Aquí está alguien más, este no tiene sonido, yo sé. Aquí nadie la tocó, para el que cree que se empuja, ahí estaba nomás perdida, recibió el Espíritu Santo, cayó hacia atrás, y esa muchacha es estudiante de psicología. No era el tipo que uno diría que débil emocionalmente para algo así. Esta persona tenía lo que se llama whiplash en la espalda, y en ese momento... Y cuando se para cae, ¿no atrás. se le empeora el whiplash en la espalda? Pues se supone que se debe de poner peor. La única cosa es cuando el Espíritu Santo hace algo, lo hace bien hecho. Se levantan mejor y no peor. En muchas ocasiones... ¿Por qué se caen? Esa es una reacción del cuerpo ¿De dejarse ir? al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios cayó sobre el monte y dice que tembló. Entonces también en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, cantaron, alabaron, y la presencia de Dios llenó la cárcel, tanto que la cárcel sacudió. Entonces reacciones al Espíritu Santo son naturales, no todos caen. Algunos lloran, otros ríen, otros saltan, otros danzan, otros caen, pero son reacciones del cuerpo al poder del Espíritu Santo. Es que se llena tanto que tiene que haber alguna reacción. Muchas personas que no conocen de esto, cuando ven esto en televisión, piensan que puede ser una histeria colectiva. O sea, lo mismo que pasa en un, digamos, bellísimo concierto de rock, donde hay 60,000 personas Sí. con música y están todos histéricos. Sí. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, aunque Infeccioso. parece la misma cosa. Yo creo que la imitación del mundo, el que cree en Dios tiene que creer en el diablo. Hay una imitación parecida. La diferencia es en cuando se levanta. Si estaba enfermo, está sano. Si su mente estaba destrozada. Yo he platicado con jóvenes que se levantan después de perderse en un éxtasis en un concierto y están más bobos que antes. Pero alguien perdido en el Espíritu Santo que vuelve con un milagro en su vida. Lo que ha pasado es que todos tienen un hombre interior, dice Romanos 7. Romanos 7 dice, hombre interior, o sea, el espíritu de la persona. Es la parte que no se puede ver, pero cuando muere, eso es lo que se aparta del cuerpo. Ese espíritu que está dentro de ti, de mí, de todos, ese espíritu, cuando el Espíritu de Dios lo toca, entonces hay un contacto poderoso que pasa. Porque dice Romanos 8:16, el Espíritu de Dios testifica o da testimonio, se comunica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, lo que pasa, el fruto tiene que verse después, es un milagro siempre. Ok, voy a comerciales. Cuando regrese quiero que me conteste por qué usted dice que la fe es completamente necesaria para poder curarse. Si no, el Espíritu Santo no funciona. Correcto. Venimos enseguida. Y a usted también. En las curaciones del Espíritu Santo, ¿por qué la fe es tan importante? En otras palabras, el que va allí sin fe no se cura. ¿Por qué? Bueno, porque es necesaria la fe, pero quiero explicar algo. Todos tienen fe. La fe es un músculo espiritual que Dios le dio a todos. La Biblia dice Dios ha dado a todos la medida de fe. Entonces cuando decimos es necesaria la fe para sanar, todos pueden usar su fe. Como cualquier otro músculo, si no lo usa, Se atrofia. correcto. Entonces, la fe simplemente se usa, hay veces la palabra fe en decir qué religión eres, qué fe eres. Pero la palabra fe quiere decir, según Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es imposible agradar a Dios sin usar fe, dice la Biblia. Pero dice que todo lo que necesitamos es poquita fe, poquita confianza en Dios
y Dios hace lo demás. Es necesario la fe, es necesario usarlo. O sea, estoy sentado aquí porque tengo confianza que me La sostiene. silla que me va a Sí, sostener. eso mismo se puede poner en el poder de Dios. Es bastante el poder de Dios para sostener mi enfermedad, mi problema, y por eso transcende toda religión o denominación la fe, y los milagros también. Pues el Espíritu Santo es tocado por ese músculo espiritual llamado la fe. Doctor Tomás, en la experiencia que usted ha tenido, usted es cirujano, usted dice que usted sí cree en esto, que usted piensa también que la fe mueve montañas. ¿Nos puede explicar? Sí, eso es muy cierto, la fe es imprescindible, pero fíjate que en la experiencia que yo he tenido personalmente en unos pacientes, ese paciente en particular no tenía fe, y te voy a contar ahora. Pero fíjate que estamos hablando, siempre acudimos a los médicos para que expliquen estos tipos de fenómenos, ¿no? Y en realidad nosotros lidiamos con la curación del cuerpo, pero estamos hablando de curación espiritual. Al curarse el espíritu, pues el cuerpo se manifiesta con curación física. Pero en realidad nosotros como médicos y como científicos no podemos explicar bajo ningún concepto los procesos de sanación que hemos estado viendo hoy. Usted sí lo ha visto personalmente. Yo tengo una historia, un relato en sus tarjetas de alguien que tenía un tumor en la tiroides y que usted la Es cierto. chequeó y nada. Así fue, no solamente eso, sino que yo vi al paciente y yo programé al paciente para cirugía. Entonces el paciente llama a mi oficina unos 3 días antes de la cirugía y le dice a mi secretaria que ya esa lesión que era palpable no la tenía. Yo veo al paciente y cuando yo veo al paciente efectivamente la lesión había desaparecido. Pero fíjese que ella misma no sabía, sino yo como soy cristiano, le pregunté, ¿usted es cristiana, señora? Y ella me dijo un no redondo. Y entonces le dije, ¿y usted no ha ido a ninguna iglesia evangélica y han orado por usted? Y me dice no, y se me echa a llorar. Pero me dice, pero mi hermano es cristiano evangélico y han estado orando por mí. Entonces esa señora glorificó al Señor en ese momento, se echó a llorar y se convirtió y está testificando de esa curación. Y ese es el propósito de todas estas sanaciones. Estas sanaciones no son solamente para que una persona que era coja, que deje de cojear, o la persona que estaba inválida, que camine, sino es para demostrar el poder de Dios. Y en estos tiempos, sobre todo, que necesitamos tanto. Tengo una pregunta. ¿Por qué yo no puedo, si tengo un hijo muy enfermo en un hospital muriéndose, yo no puedo ir a la capilla del hospital, arrodillarme y con todo lo que tengo dentro de madre pedirle a mi Dios directamente sin tener que acudir a un servicio de sanación? Sí puedes. Uno de los milagros más hermosos que hizo el Señor fue con un hombre que amigos lo trajeron, dice la Biblia, que hicieron un hoyo en el techo, en la casa donde Jesús estaba enseñando, y lo dejaron caer enfermo, paralizado, con toda cama. Entonces Jesús, dice, vio la fe de ellos y lo sanó a él. Entonces, no siempre tiene que ser la fe de la persona que está enferma, como en este caso, sino la fe de su hermano. la fe de alguien que pide, y luego Dios obra, y el resultado final fue de que ella vino al Señor. Se me acabó el tiempo en este segmento, pero quiero dejar algo bien dicho. Me parece que también ayuda mucho en la oración cuando son muchas personas jalando para el mismo lado, ¿verdad? Oh, sí. Sí, señor. Venimos enseguida, estamos hablando de curaciones del Espíritu Santo. Yo tengo en sus notas que usted dice que no todos se sanan. Es cierto, todos los procesos de sanación se hace de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y solamente así. O sea, nosotros a veces nos fanatizamos cuando vemos que podemos sanar a un ser querido. Y vamos al ministerio evangelista para ser curados. Tratamos de hacer hasta pactos. Algunas veces el Señor tiene mucha paciencia, como dijo el pastor, y sí nos sana para atraernos a su rebaño. Pero no siempre es así, todo depende del corazón con que se pide. Porque cuando el corazón está endurecido, no puede haber sanación espiritual y a su vez manifestarse en sanación del cuerpo. Ok, y la razón que le pregunté al doctor es para que no me digan que le estoy preguntando a los pastores. Esto lo dijo el MD médico. Ok, aquí tengo una familia, se pueden... Déjame yo ir con ustedes, no quiero... Sí, párense. La niñita... Ok, quiero que me cuenten rapidito. Tengo una carta aquí que garantiza lo que ellos dicen de un hospital, Monte Sinaí, aquí en Miami. Y yo quiero que tú me expliques qué tenía tu niña y qué dice esa carta y cómo se curó. Ok, primero que nada le damos gracias al Señor porque ella está viva.
Esta carta está firmada por el doctor José Adams y el doctor Ignacio Zabaleta. A ver, ni tú tampoco. Esta carta es para contar el diagnóstico de Ana Viñuela. Ella fue nuestra paciente durante el último mes. Su condición fue extremadamente crítica con los siguientes diagnósticos: persistencia de la circulación fetal, aspiración y neumonía de meconio, líquido amniótico, asfixia severa. A ver, yo te ayudo. Convulsiones, enfermedad pulmonar crónica, daño pulmonar severo debido al uso de ventilación mecánica y oxígeno. La mortalidad de Ana en las primeras 48 horas de vida era más del 99%, está garantizado por su médico. Y aquí la tienen. Sanación. Amén. Sí, cómo no. Amén. 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 Larry y Ana Viñuela y su pequeña hija, otro milagro de Dios. Y regresamos enseguida con una oración para usted. Venimos ya. En nuestro último segmento para ustedes, los pastores Torres y de la Garza y Cristina de todo corazón, y nuestro público y nuestros panelistas vamos a ofrecer una oración para todos ustedes en la casa que están malitos y no pudieron estar aquí hoy con nosotros, de todo corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice, la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le será perdonado. Amén. Al corazón que está clamando a ti hoy mismo en su casa, esa familia o matrimonio que está por romperse, esa enfermedad que sea curable o incurable, reclamamos el milagro en el nombre de Jesús. Y Señor, tocamos tu presencia por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y por sus llagas somos curados. Reclamamos un milagro y a ti damos gracias por ello. Gracias, Señor, por la provisión espiritual que has hecho para nosotros. Y aún alguien aquí en el estudio que está padeciendo un dolor en su columna vertebral, que sea sana en el nombre de Cristo Jesús. Hoy mismo, por el poder y autoridad de Dios, lo reclamamos y te damos gracias, Señor. Enviamos tu palabra de vida. Clamo al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los enfermos del cuerpo y del alma. Atamos los poderes demoníacos, fuerzas, malicias espirituales que enferman, esclavizan y atan la vida, los cuerpos y la mente de aquellos que nos ven. Produce tú los milagros que están programados conforme al sagrado libro para este tiempo. Proclamamos que por tus heridas que se hicieron una llaga, por esa llaga fuimos nosotros curados. Hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, fe, salud y esperanza. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Bye, bye. Gracias.